Millonario estéril casado con una mujer sin hogar, se convierte en objeto de burlas. Años después, un acontecimiento inesperado lo cambia todo, transformando la vida de esta improbable pareja. El sol se derretía sobre los rascacielos de Monterrey, tiñendo de oro y cobre los ventanales del edificio corporativo de Industrias Cantú. En el piso 42, Emilio Cantú Garza ajustó su corbata de seda italiana frente al reflejo del ventanal. Abajo la ciudad parecía un tablero de ajedrez donde él siempre había sido el rey hasta ahora. «Señor Cantú, están esperando». La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. Emilio asintió. Cuadrando los hombros, en las últimas 72 horas, su esposa lo había abandonado. Su médico le había confirmado su esterilidad irreversible y ahora debía enfrentar a 12 accionistas hambrientos de explicaciones sobre la caída del 3% en las acciones. «No muestres debilidad», se dijo a sí mismo entrando a la sala de juntas con la sonrisa calculada que había perfeccionado en Harvard. «Caballeros», saludó, como si el mundo no se estuviera desmoronando dentro de él. A 20 kilómetros de allí, bajo el puente de la Macroplaza, Mariana Yáñez López tosió sangre sobre su cuaderno desgastado. Las páginas, cubiertas de diagramas botánicos y anotaciones en tzeltal y español, documentaban 5 años de investigación sobre plantas medicinales que nadie leería jamás. El calor seco de Monterrey, tan diferente a la humedad de sus montañas en Chiapas, hacía que sus pulmones dolieran como si respirara vidrio molido. «Tzacal», murmuró en tzeltal, identificando en su memoria la planta que podría ayudar a su tuberculosis, una planta que crecía a 800 kilómetros de distancia, en el jardín de la abuela que no veía desde hace 3 años. A la luz temblorosa de una vela robada, revisó sus notas sobre antiinflamatorios naturales, testarudamente aferrándose a la bióloga que había sido antes de que los paramilitares destruyeran su comunidad, antes de que la universidad ignorara sus denuncias, antes de que terminara durmiendo bajo las estrellas contaminadas de una ciudad que la consideraba invisible. Mientras tanto, Emilio salía del edificio corporativo. Los accionistas habían mordido el anzuelo de sus proyecciones financieras infladas, pero el vacío en su pecho seguía expandiéndose. La celebración de cierre fiscal en el club industrial era inevitable. Su ausencia generaría más rumores que los que ya circulaban sobre el fin de su matrimonio. 3 horas y 4 whiskies después, Emilio captó fragmentos de conversación a sus espaldas. «Pobrecito Emilio, tanto dinero y ni un heredero puede producir. Dicen que por eso lo dejó Clara. Imagínate casarte con un hombre que no puede». La risa de Alejandro Méndez, su supuesto mejor amigo desde la universidad, fue lo que más le dolió. Emilio abandonó la fiesta sin despedirse, con las palabras «fracasado» y «menos que hombre» martilleándole las sienes. El Mercedes-Benz plateado serpenteaba por las avenidas desiertas de Monterrey, las luces desdibujadas por el alcohol y las lágrimas que Emilio se negaba a derramar. En la radio, un mariachi cantaba sobre amores perdidos y traiciones. Aumentó la velocidad, buscando sentir algo más que el entumecimiento que lo consumía. No vio la figura delgada que cruzaba la avenida Constitución hasta que fue casi demasiado tarde. El chirrido de los frenos rasgó la noche. El automóvil derrapó, deteniéndose a centímetros de la mujer que, sorprendentemente, no había intentado huir. Sus ojos, oscuros y serenos, miraron directamente a Emilio a través del parabrisas. Con el corazón desbocado, Emilio salió del auto. «Por Dios, está bien». ¿En qué estaba pensando al cruzar así? Ella no respondió. Solo se dobló en un violento ataque de tos que manchó de rojo la acera. Fue entonces cuando Emilio notó los cuadernos que la mujer protegía contra su pecho. Incluso mientras se desplomaba, aturdido, los recogió mientras ayudaba a la desconocida a sentarse en el asiento del copiloto. «La llevaré al hospital», dijo, más para sí mismo que para ella, mientras manejaba hacia la clínica Sierra Madre. Emilio hojeó uno de los cuadernos caídos. No eran los garabatos de una indigente, como había supuesto. Eran diagramas científicos complejos, fórmulas químicas y clasificaciones botánicas meticulosas. En la sala de urgencias, mientras los médicos se llevaban a la mujer, una enfermera le entregó los efectos personales de la paciente. «¿Es usted familiar?», preguntó. Algo se quebró dentro de Emilio. Alguna barrera entre la vida que había planeado y la posibilidad de algo distinto. Quizás fue el whisky.
o la mirada digna de la mujer que no lo había juzgado como todos los demás, o simplemente la soledad insoportable. «Soy su esposo», mintió sorprendiéndose a sí mismo. Horas después, cuando Mariana Yáñez despertó en una habitación privada, encontró a un desconocido de traje arrugado observándola. «Tuberculosis», dijo él. Consultando el expediente, avanzada pero tratable, Mariana lo estudió sin miedo ni gratitud, solo con curiosidad. «¿Por qué ayudarme?». Emilio miró por la ventana. El amanecer pintaba el desierto de Monterrey con tonos imposiblemente tiernos para un lugar tan duro. «Tengo una propuesta para usted», dijo finalmente, palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. La mansión Cantú se alzaba como una fortaleza de mármol y cristal en las colinas de San Pedro Garza García, aislada del resto de Monterrey por muros altos y jardines imposiblemente verdes que desafiaban la aridez del entorno. Para Mariana, cruzar aquellas puertas fue como adentrarse en un país extranjero cuyo idioma desconocía por completo. Teresa Méndez, una mujer menuda de 70 años con ojos que habían visto demasiado, la recibió el primer día con una mezcla de curiosidad y compasión apenas disimulada. «La habitación de la señora está en el ala este», dijo, guiándola por pasillos interminables decorados con arte colonial que representaba conquistas y sometimientos que Mariana reconocía en su propia sangre. «No soy señora de nadie», respondió Mariana, apretando contra su pecho la bolsa de plástico que contenía sus cuadernos y las pocas pertenencias que había logrado conservar en las calles. Teresa la miró con una sabiduría nacida de décadas sirviendo a los Cantú. «En esta casa, todos somos de alguien, niña. Es mejor aceptarlo pronto». Las primeras semanas transcurrieron en un silencio incómodo. Emilio partía antes del amanecer y regresaba bien entrada la noche, evitando compartir espacios con la mujer que había instalado en su hogar por razones que ni él mismo comprendía completamente. Su acuerdo había sido claro: matrimonio legal, apariencias sociales, y a cambio, Mariana recibiría atención médica, seguridad económica y libertad para hacer lo que quisiera mientras mantuviera la discreción. Bajo los cuidados médicos y la alimentación adecuada, la tuberculosis de Mariana comenzó a remitir. Con las fuerzas recuperadas, empezó a explorar la propiedad, descubriendo una biblioteca abandonada donde se refugiaba para continuar sus estudios botánicos. Por las tardes, cuando la servidumbre descansaba, se escabullía al jardín para identificar plantas, algunas tan similares y otras tan distintas a las que conocía de Chiapas. «Nunca había visto a nadie mirar un cactus con tanto cariño», comentó Teresa una tarde, sorprendiéndola junto a un ejemplar de biznaga. «En mi comunidad, cada planta tiene un propósito», respondió Mariana vacilante. «Esta, por ejemplo, podría ayudar con problemas de riñón». Algo se ablandó en la mirada de Teresa, como si reconociera en Mariana a una igual, no en posición sino en dignidad. «Mi abuela también conocía las plantas», confesó, mirando hacia la casa principal para asegurarse que nadie escuchaba. «Antes de que los doctores y sus píldoras nos convencieran que nuestro conocimiento era superstición, fue el inicio de una alianza silenciosa». Teresa comenzó a traerle libros olvidados de la biblioteca principal, revistas científicas que Emilio recibía pero nunca leía, e incluso le facilitó el acceso a una computadora para investigar. A 3 meses de su llegada, Mariana tomó una decisión que alteraría el frágil equilibrio establecido, utilizando parte del dinero mensual que Emilio depositaba en su cuenta y que ella apenas tocaba. Organizó un comedor para personas sin hogar cerca del puente donde ella misma había dormido. No fue un acto de caridad, sino de solidaridad hacia quienes consideraba sus iguales hasta hace poco. La noticia llegó a Emilio a través de un recorte de periódico local que Mercedes, su madre, dejó casualmente sobre su escritorio. La misteriosa esposa del magnate industrial organiza ayuda para indigentes. Esa noche, por primera vez desde la boda civil realizada en privado, Emilio buscó a Mariana para cenar. «¿Qué pretendes con esta obra social?», preguntó sin preámbulos, sirviéndose una copa de vino que no ofreció compartir. Mariana sostuvo su mirada sin intimidarse. «Conozco sus necesidades porque fueron las mías. No tiene que preocuparse. He sido discreta, nadie sabe que soy», dudó su esposa. «Ese no es el punto». Emilio golpeó la mesa, sorprendiéndose a sí mismo con su reacción. «No necesito publicidad sobre mi vida privada.
¿Le molesta más la atención o que la gente sepa que se casó con alguien como yo? La pregunta quedó flotando entre ellos, pesada, ineludible. Emilio apartó la mirada primero, un mes después, cuando la prensa local publicó un artículo elogioso sobre el matrimonio Cantú y su labor filantrópica. Emilio descubrió que la imagen de empresario con conciencia social mejoraba inexplicablemente sus negociaciones. Sus socios, que antes lo trataban con la frialdad reservada para los divorciados sin descendencia, ahora lo miraban con renovado respeto. No lo admitiría, pero comenzó a observar a Mariana con nuevos ojos, la forma en que Teresa le mostraba un respeto que no ofrecía a ningún otro miembro de la familia. Las conversaciones en celtal que sostenía por teléfono con personas desconocidas, protegiendo secretos en un idioma que nadie más en la casa comprendía. El punto de inflexión llegó durante la primera recepción social que organizaron juntos. Obligada a presentarse como la señora de Cantú, Mariana se movía como agua entre tiburones. Con una dignidad natural que contrastaba con la artificialidad del entorno, Emilio la perdió de vista momentáneamente y al buscarla, la encontró accidentalmente en la terraza trasera, inmóvil tras una columna, escuchando involuntariamente la conversación entre Alejandro Méndez y Rodrigo, el hermano menor de Emilio. Vergüenza familiar. Casarse con una indígena callejera porque ninguna mujer de nuestra clase aceptaría a un hombre que no puede darle hijos, reía Alejandro. Mi madre está devastada, respondió Rodrigo, pero ya veremos cuánto dura este capricho. Los doctores fueron claros con su condición, es completamente estéril. Cuando los hombres se alejaron, Emilio se aproximó a Mariana, esperando encontrarla humillada o furiosa. En cambio, sus ojos reflejaban algo que no supo identificar, comprensión quizás, o era determinación. Lamento que hayas escuchado eso, dijo Emilio, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad en su voz. Mariana lo miró directamente, de aquella manera que tenía de ver a través de las personas. Mañana necesito hablar con usted, dijo simplemente, sobre plantas que crecen en Chiapas y sobre los resultados de fertilidad que guarda en el cajón de su escritorio. Se alejó con la misma dignidad silenciosa con que había entrado a su vida, dejando a Emilio paralizado, preguntándose cómo esta mujer que apenas conocía parecía entender más sobre sus heridas más profundas que quienes lo rodeaban toda su vida. La biblioteca privada de la mansión Cantú olía a cuero, papel antiguo y secretos. Emilio entró con pasos cautelosos, como si fuera un intruso en su propia casa. Encontró a Mariana sentada junto al ventanal, la luz matutina dibujando patrones dorados sobre sus cuadernos abiertos. «Has invadido mi despacho», dijo él sin verdadera molestia en la voz. «¿Y usted mi privacidad?», respondió ella, señalando los resultados médicos que había colocado sobre la mesa de caoba. 6 especialistas, 3 continentes, un diagnóstico unánime. Emilio se tensó. La palabra azoospermia brillaba como una sentencia en cada uno de los informes. «¿Cómo los encontraste? ¿Teresa limpia?» «Yo observo». Mariana cerró su cuaderno y lo miró directamente. «En mi cultura, un hombre infértil no es menos hombre. En la mía sí». La amargura en su voz sorprendió al propio Emilio. Nunca había admitido en voz alta lo que le carcomía por dentro. «Permítame mostrarle algo». Mariana abrió uno de sus cuadernos en una página específica. «Esta planta, Coxoxe, crece en las montañas de Chiapas. Mi abuela la usaba para tratar hombres con su condición». Emilio soltó una risa despectiva. «He visitado los mejores especialistas del mundo. ¿Crees que una hierba mágica logrará lo que la ciencia moderna no pudo? La ciencia y la tradición no tienen por qué ser enemigas». Mariana pasó varias páginas mostrando diagramas meticulosos. «Soy bióloga, no curandera. Estas plantas contienen compuestos que la farmacología occidental apenas comienza a estudiar. Están documentados casos de recuperación parcial de la espermatogénesis con tratamientos similares». La palabra recuperación resonó en los oídos de Emilio como un eco imposible. Lo habían convencido de que su condición era irreversible, una falla genética que ninguna intervención podría corregir. «¿Por qué te importa?», preguntó genuinamente confundido. «Nuestro acuerdo no incluye intimidad». Mariana cerró el cuaderno con una suavidad que contrastaba con la dureza de su mirada. «No confunda mi propuesta con deseo. Señor Cantú, le ofrezco conocimiento, no mi cuerpo».
Su voz se suavizó ligeramente. Y lo hago porque sé lo que significa que te arrebaten tu futuro, que te digan que una parte esencial de ti está muerta. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Por primera vez, Emilio vio más allá de la conveniencia de su acuerdo, vislumbrando a la mujer detrás de la fachada estoica. ¿Qué te arrebataron a ti?, preguntó finalmente. La mirada de Mariana se perdió un instante en la ventana, hacia el horizonte donde el desierto reemplazaba la urbe. Mi comunidad, mi investigación, mi propósito. Su voz sonaba distante. Cuando los paramilitares llegaron a nuestra tierra por la mina de litio, no solo destruyeron casas, aniquilaron un ecosistema completo, plantas que ni siquiera habían sido catalogadas, conocimientos ancestrales reducidos a cenizas. Algo despertó en Emilio, un reconocimiento incómodo de las conexiones invisibles entre el mundo empresarial al que pertenecía y las tragedias como la que describía Mariana. ¿Qué propones exactamente?, preguntó volviendo al tema inicial. 2 semanas después, el ala este de la mansión Cantú había sido transformada en un improvisado laboratorio. Teresa observaba con curiosidad cómo Emilio y Mariana trabajaban lado a lado, catalogando muestras, discutiendo propiedades químicas, consultando textos. La rígida formalidad inicial había dado paso a una relación de camaradería profesional que resultaba tan sorprendente como refrescante. El tratamiento era agotador. Infusiones amargas que Emilio bebía religiosamente, aplicaciones tópicas que requerían intimidad sin llegar a cruzar ciertas líneas, cambios dietéticos radicales. Más difícil que las intervenciones físicas era la exposición emocional que inevitablemente surgía en las largas horas compartidas. Me casé a los 28, confesó Emilio una noche, mientras esperaban que un compuesto se estabilizara. Clara quería hijos inmediatamente. Cuando no llegaron, empezaron los estudios. El día que recibimos el diagnóstico, ella ya tenía las maletas hechas. Lo siento, dijo Mariana sin la lástima que él tanto detestaba. ¿Qué hay de ti?, preguntó él, sorprendiéndose por su propio interés genuino. ¿Dejaste a alguien en Chiapas? Mariana negó suavemente. Mi trabajo era mi vida. Estaba documentando el conocimiento de mi abuela, creando un puente entre la medicina tradicional y la bioquímica moderna. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. La universidad lo consideraba poco riguroso, pero yo sabía que estaba en el camino correcto. El monitor emitió un pitido. Interrumpiendo la conversación, ambos se acercaron a comprobar los resultados. Sus brazos rozándose accidentalmente, Emilio no retrocedió, notando por primera vez el aroma sutil a hierbas silvestres que emanaba del cabello de Mariana. A medida que pasaban las semanas, Teresa observaba los cambios con la sabiduría silenciosa de quien ha presenciado suficientes vidas para reconocer patrones. Veía cómo Mariana dejaba de encogerse al caminar por los pasillos de la mansión, apropiándose gradualmente del espacio. Notaba cómo Emilio llegaba más temprano cada día, cómo sus conversaciones durante la cena se alargaban, cómo ocasionalmente compartían miradas que contenían algo más que respeto profesional. Una tarde, mientras preparaba té para llevar al laboratorio improvisado, Teresa se sobresaltó al encontrar a Mercedes Garza, la matriarca Cantú, observándola desde el umbral de la cocina. ¿Qué clase de brebajes le está dando esa mujer a mi hijo?, preguntó con frialdad aristocrática. Remedios para la tensión, señora, respondió Teresa con la neutralidad perfeccionada en décadas de servicio. El señor ha estado más relajado últimamente. Los labios de Mercedes se tensaron en una línea de desaprobación. Sabes bien que esa mujer solo está aquí por su dinero. Mi hijo está cometiendo un error que amenaza el legado de esta familia. Teresa mantuvo la mirada baja, ocultando el destello de defensa que sentía hacia Mariana. No me corresponde opinar sobre los asuntos del señor, pero te corresponde ser leal a esta familia, replicó Mercedes. Quiero saber todo lo que ocurre entre ellos. Todo esa noche, Teresa encontró a Mariana en el jardín, contemplando las estrellas con la melancolía de quien extraña un cielo diferente. Debes tener cuidado. Niña, dijo sin preámbulos. La señora Mercedes no descansará hasta encontrar la manera de alejarte de su hijo. Mariana asintió sin sorpresa. Lo sé, he notado cómo me mira. No es solo ella. Teresa se acercó, bajando la voz. El doctor Méndez pregunta constantemente por ti, por los tratamientos alternativos que estás aplicando. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Mariana.
¿Le has dicho algo? Llevo 40 años guardando los secretos de esta casa. Teresa apretó brevemente la mano de Mariana. Solo te pido que no subestimes a esta familia. Lo que estás construyendo con Emilio, sea lo que sea, ellos lo verán como una amenaza. Mariana observó las luces de la ciudad a lo lejos, tan diferentes a las fogatas de su aldea, pero igualmente hipnóticas en su promesa de calor y peligro. Lo que construimos, murmuró, es simplemente una posibilidad. La posibilidad de que dos mundos diferentes puedan entenderse. El Cessna privado de Industrias Cantú sobrevolaba las montañas de Chiapas, descendiendo gradualmente hacia un mundo que Emilio solo conocía a través de documentales y estadísticas en informes económicos. Junto a la ventanilla, Mariana contemplaba en silencio el verdor exuberante que reemplazaba el ocre desértico de Monterrey, su rostro reflejando una mezcla compleja de anticipación y temor. ¿Estás segura de que nos recibirán?, preguntó Emilio, ajustándose incómodamente en el asiento. Había abandonado su traje habitual por ropa casual, que aún así gritaba privilegio en cada costura. No, respondió ella con sinceridad. Mi partida no fue convencional. Y regresar con un empresario regiomontano. Dejó la frase incompleta, pero Emilio captó el mensaje. En los 3 meses de trabajo conjunto, había aprendido a leer los silencios de Mariana, a entender lo que callaba tanto como lo que decía. El pequeño aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez dio paso a un viaje por carretera hacia las tierras altas. El conductor, un hombre tzeltal recomendado por contactos de Mariana, los observaba por el retrovisor con curiosidad apenas disimulada. La conversación que mantenía con Mariana en su lengua materna excluía deliberadamente a Emilio, quien por primera vez experimentaba lo que significaba ser el extraño, el que no pertenece. A medida que ascendían hacia San Cristóbal, el paisaje cambiaba dramáticamente. La vegetación se volvía más densa, la niebla envolvía las montañas, y las viviendas modernas daban paso a construcciones tradicionales. Para Emilio, era como cruzar no solo una frontera geográfica, sino temporal, adentrándose en un México que existía en paralelo al suyo, pero que rara vez se entrecruzaba. Paramos aquí, indicó Mariana cuando llegaron a un pequeño mercado en las afueras de San Cristóbal. El resto del camino es a pie. Emilio miró con aprensión las empinadas veredas que se perdían entre la vegetación. No hay carretera hasta tu aldea, Mariana. Sonrió por primera vez desde que habían despegado. Esa es precisamente una de las razones por las que mi comunidad ha logrado preservar su autonomía. El ascenso fue revelador para Emilio, acostumbrado a la comodidad. Sus zapatos todoterreno recién comprados comenzaron a llenarse de ampollas antes de la primera hora. Mientras tanto, Mariana avanzaba con la seguridad de quien regresa a su elemento natural, deteniéndose ocasionalmente para identificar plantas, explicando sus propiedades con un entusiasmo que Emilio nunca le había visto en Monterrey. «Esta es Chulel Huamal», dijo arrodillándose junto a una planta de hojas plateadas. «Parte del tratamiento que estamos probando». Emilio se acercó, fascinado no tanto por la planta, sino por la transformación en Mariana. Aquí, entre la humedad del bosque y los sonidos de la montaña, ella irradiaba una vitalidad que contrastaba con la reserva que mantenía en la mansión. «Háblame más de tu comunidad», pidió, genuinamente interesado, mientras retomaban la marcha. Mariana vaciló como si evaluara cuánto compartir. «Somos una comunidad celtal, descendientes directos de los mayas. Desde la conquista, nuestra historia ha sido de resistencia contra los españoles, contra los mestizos, contra las corporaciones». Su voz adquirió un filo de amargura. «La tierra que pisamos ha sido disputada por siglos, primero por los conquistadores buscando oro, ahora por empresas buscando recursos». «¿Empresas como la mía?», preguntó Emilio, captando la implicación. «Industrias Cantú no tiene intereses directos en Chiapas. Lo investigué, pero forma parte del mismo sistema que considera nuestra tierra como recursos a explotar y nuestro conocimiento como superstición o, en el mejor caso, propiedad intelectual a ser patentada». El silencio que siguió pesaba con verdades incómodas que Emilio nunca había tenido que enfrentar. Llegaron al atardecer. La aldea, un conjunto de casas tradicionales organizadas alrededor de un centro comunitario, apareció entre la niebla como una visión de otro tiempo. Niños jugando,
se detuvieron para observar a los recién llegados. Mujeres tejiendo en los porches intercambiaron miradas. Un grupo de ancianos reunidos en el centro interrumpió su conversación. Mariana volvió, anunció una voz infantil, y el mensaje se propagó rápidamente. La recepción fue tan fría como Mariana había anticipado. Los saludos eran corteses pero distantes, las miradas hacia Emilio abiertamente suspicaces. Solo cuando una anciana de rostro surcado por arrugas profundas como grietas en la tierra seca emergió de la última casa, el ambiente cambió perceptiblemente. «¿Shinixtal, Nichan?», preguntó la mujer, extendiendo manos nudosas hacia Mariana. «Talun Mee», respondió ella, y en un instante la rigidez de su postura se disolvió. Emilio observó el abrazo entre abuela y nieta con una sensación de ser testigo de algo sagrado. Cuando finalmente Mariana lo presentó, la mirada penetrante de Juana lo evaluó con la sabiduría acumulada de 80 años. «Tienes la semilla marchita», dijo en un español acentuado pero claro, «pero el árbol aún vive». Los días siguientes fueron una inmersión en un México que Emilio había ignorado toda su vida. Durmieron en la casa de Juana, una estructura sencilla pero sorprendentemente confortable, con un jardín medicinal meticulosamente cuidado. Cada mañana, Emilio observaba a Mariana y su abuela recolectar plantas, preparar compuestos, discutir propiedades con una precisión científica que desafiaba sus preconcepciones sobre el conocimiento tradicional. Durante las tardes, mientras Mariana trabajaba con Juana, Emilio recorría la aldea, inicialmente evitado por los pobladores, gradualmente aceptado como una presencia curiosa pero inofensiva. Presenció asambleas comunitarias donde decisiones importantes se tomaban por consenso, no por jerarquía. Observó sistemas de cultivo que combinaban técnicas ancestrales con adaptaciones modernas para enfrentar el cambio climático. Vio escuelas donde niños aprendían simultáneamente su lengua materna y conceptos científicos avanzados. Una noche, sentados alrededor del fuego, Juana comenzó a hablar de los conflictos que habían forzado a Mariana a huir. Su español se mezclaba con palabras tzeltal que Emilio no comprendía, pero el dolor en su voz era universal. «Los hombres armados vinieron por la tierra», tradujo Mariana parcialmente. «Dijeron trabajar para una minera canadiense, pero todos sabíamos que detrás estaban intereses nacionales también. Resistimos pacíficamente. Ellos respondieron con violencia». Mariana documentó todo. Continuó Juana mirando a su nieta con orgullo mezclado con tristeza. Las plantas que destruían, el agua que contaminaban, los derechos que violaban. Llevó pruebas a la universidad, a los periódicos y nadie escuchó, completó Emilio comprendiendo finalmente. «Peor», corrigió Mariana. «Mi profesor se apropió de mi investigación sobre plantas medicinales, eliminando las referencias a la crisis ambiental. Un estudio botánico despolitizado. Lo llamó cuando protesté, me expulsaron. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros, en la distancia. Tambores tradicionales marcaban el ritmo de alguna celebración en otra parte de la aldea. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Emilio, intuyendo que había un propósito más allá de la simple confesión. Mariana intercambió una mirada con su abuela, quien asintió levemente. «Porque las plantas que necesitamos para completar tu tratamiento están en territorio disputado». Su voz era calma pero firme. «Y porque necesitas entender que lo que hacemos no es solo sobre tu fertilidad, Emilio, es sobre preservar conocimiento que está siendo sistemáticamente borrado a miles de kilómetros de distancia». En la reluciente oficina de Industrias Cantú, Rodrigo sostenía en sus manos un informe detallado sobre el viaje de su hermano. «¿Estás seguro de esta información?», preguntó a Alejandro Méndez, quien bebía tranquilamente whisky en el sofá de cuero. «Completamente». El médico sonrió con suficiencia. «Tu hermano ha abandonado tratamientos científicos probados para perseguir curanderismo indígena. Y lo más interesante, esa mujer no es una simple indigente. Tenía una prometedora carrera científica antes de su desafortunado activismo». Rodrigo contempló la ciudad a través del ventanal, la misma vista que su hermano había admirado durante años. Pronto, pensó, sería suya permanentemente. «Comunica a mi madre y al consejo», indicó cerrando la carpeta. «Creo que tenemos motivos legítimos para cuestionar la capacidad mental de Emilio para dirigir esta empresa». El regreso a Monterrey trajo consigo una sensación de irrealidad.
La mansión Cantú, que antes había parecido el epítome del lujo y el confort, ahora se sentía a Mariana como una jaula dorada, hermosa pero asfixiante después de la libertad vivida en las montañas de Chiapas. Para Emilio, el contraste era igualmente perturbador. Las reuniones corporativas y cenas sociales que antes constituían la totalidad de su universo, ahora parecían ejercicios de vanidad, vacíos de propósito verdadero. Teresa los recibió con la discreción que la caracterizaba, pero sus ojos atentos captaron de inmediato el cambio en ambos. Algo fundamental se había transformado en Chiapas. La señora Mercedes ha estado preguntando constantemente por ustedes, informó, mientras ayudaba a Mariana a desempacar las muestras vegetales cuidadosamente preservadas, y el doctor Méndez ha venido 3 veces, insistiendo que necesita discutir urgentemente el tratamiento del señor. Mariana intercambió una mirada significativa con Emilio. «¿Qué le dijiste?», preguntó él. «Que estaban en un retiro espiritual, como me indicó». Teresa bajó la voz. «Pero todos saben que fueron a Chiapas. El chofer que los llevó al aeropuerto trabaja para su hermano esa misma noche». Mientras reanudaban su trabajo en el laboratorio improvisado, Alejandro Méndez apareció sin anunciarse. Teresa intentó detenerlo, pero el médico se adentró en la mansión con la confianza de quien se considera un amigo íntimo de la familia. «Emilio», exclamó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «regresaste de tu expedición etnobotánica». La tensión saturó el ambiente. Mariana continuó trabajando con las muestras, aparentemente impasible, pero Emilio notó cómo sus manos se movían con calculada precisión, ocultando sutilmente los componentes más importantes. «Alejandro». Emilio estrechó su mano con frialdad. «No recuerdo haberte invitado esta noche. Los amigos no necesitan invitación, menos aún tu médico personal». Alejandro observaba con interés científico, apenas disimulado, los instrumentos y plantas distribuidos por la habitación. «Me preocupa que hayas abandonado los tratamientos convencionales por alternativas menos comprobadas». «Mi esposa es bióloga», respondió Emilio enfatizando la palabra esposa de una manera que sorprendió a Mariana. «Sus métodos tienen fundamento científico». Alejandro dirigió su atención hacia Mariana con una sonrisa condescendiente. «Por supuesto, la etnobotánica tiene su valor, aunque limitado. Precisamente por eso vengo a ofrecer colaboración». Extrajo una tarjeta de presentación de su billetera. «El laboratorio del hospital está a su disposición para análisis más rigurosos». Mariana tomó la tarjeta con expresión neutra. «Es muy generoso, doctor. Lo consideraremos». Cuando finalmente lograron despedir a Alejandro, Emilio se desplomó en un sillón, frotándose las sienes. «No confío en él», murmuró. «No deberías», confirmó Mariana. «Su interés no es ayudarnos, sino averiguar qué estamos haciendo». A la mañana siguiente, Teresa amaneció con un malestar repentino. Mariana la encontró en la cocina, pálida y temblorosa, apenas capaz de mantenerse en pie. «Fue el té», logró articular Teresa. «La señora Mercedes envió una especialista en hierbas ayer. Insistió en preparar té para todos». Mariana examinó los restos de la bebida y reconoció inmediatamente el aroma distintivo de ciertas plantas que, en dosis incorrectas, podían causar desde malestar hasta daños permanentes. Con la eficiencia de quien está acostumbrada a emergencias médicas, preparó un antídoto utilizando algunas de las hierbas que había traído de Chiapas. «Intoxicación leve», explicó a Emilio cuando éste llegó alarmado por la conmoción. «Alguien intentó enfermar a Teresa, no matarla. Un mensaje, no un atentado». Emilio palideció, la realidad golpeándolo como una bofetada. «Mi propia madre. Su hijo está escapando de su control», respondió Mariana con pragmatismo. «Y yo soy una amenaza para el orden que ella ha mantenido toda su vida». Esa noche, mientras Teresa descansaba bajo los efectos del antídoto, Emilio decidió investigar discretamente las acciones de su familia. Accediendo remotamente al servidor de la empresa, descubrió una serie de reuniones no registradas entre Rodrigo y miembros clave del consejo. Un documento titulado «Evaluación de capacidad ejecutiva» contenía términos como juicio comprometido y comportamiento errático. Simultáneamente, Mariana revisaba sus cuadernos de investigación y notó sutiles diferencias en la colocación de sus muestras. Alguien había estado examinando su trabajo, intentando descifrar sus métodos. Sin comentarlo con Emilio, comenzó a codificar sus anotaciones más importantes,
utilizando un sistema que solo ella y su abuela comprenderían. Están cerrando el cerco alrededor nuestro, comentó Emilio 2 días después, cuando encontró evidencia de que sus llamadas estaban siendo monitoreadas. Mariana asintió, contemplando el jardín desde la ventana, vigilante como quien ha vivido bajo amenaza. Es lo que hacen los poderosos cuando sienten que pierden control, respondió con una calma nacida de experiencias previas. En Chiapas eran balas y excavadoras. Aquí son documentos legales y manipulaciones sociales. Distintas formas, mismo fondo. Teresa, recuperada pero aún débil, se unió a ellos con información crucial. La semana que viene hay una fiesta en casa de los Vázquez, murmuró. Todos los miembros del consejo estarán allí. El plan es presentar la moción para evaluar la capacidad mental del señor. Emilio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En cualquier otro momento de su vida, la idea de perder el control de la empresa que había dirigido por una década lo habría devastado. Sin embargo, extrañamente, su preocupación principal era otra. Necesitamos acelerar el tratamiento, dijo, mirando a Mariana. No por la empresa, sino porque si logran apartarme, tú quedarás desprotegida. Una corriente eléctrica indefinible pasó entre ellos mientras sus miradas se encontraban. Ya no eran el empresario y la indígena unidos por conveniencia, sino dos personas descubriendo contra todo pronóstico que sus destinos se habían entrelazado de maneras que ninguno había previsto. Primero protejamos nuestro trabajo, respondió Mariana señalando sus cuadernos. Luego enfrentaremos a tu familia, una conspiración a la vez. En la penumbra de la habitación, sus sombras proyectadas por la luz mortecina parecían fundirse en una sola, mientras a su alrededor se tejían las redes invisibles de quienes intentaban separarlos por razones que iban mucho más allá de prejuicios sociales o ambiciones corporativas. La luna creciente derramaba plata líquida sobre los jardines de la mansión Cantú cuando Emilio se desplomó, convulsionando violentamente. La tercera fase del tratamiento había comenzado esa mañana, con una infusión concentrada de las plantas recolectadas en Chiapas, y su cuerpo estaba reaccionando con una intensidad que ni siquiera Mariana había anticipado. Teresa, trae las compresas frías, ordenó Mariana mientras sostenía la cabeza de Emilio para evitar que se lastimara. Sus manos firmes contrastaban con el terror en sus ojos durante toda la noche. Ambas mujeres se turnaron para controlar la fiebre que parecía consumirlo desde dentro. Mariana rechazó llamar a un médico, sabiendo que cualquier intervención externa comprometería el tratamiento. Esta es la crisis que esperábamos, explicó a Teresa mientras aplicaba cataplasmas de hierbas sobre el pecho ardiente de Emilio. Su cuerpo está luchando contra años de bloqueo hormonal. Teresa observaba con una mezcla de temor y admiración la forma en que Mariana combinaba conocimientos ancestrales con precisión científica. En sus décadas sirviendo a la familia Cantú, nunca había visto a nadie trabajar con tal determinación por la salud de un patrón. «¿Lo quieres?», afirmó Teresa simplemente, sin forma de pregunta. Mariana se detuvo un instante, sus manos suspendidas en el aire como pájaros indecisos. «Lo respeto», corrigió, pero el rubor que tiñó sus mejillas contradecía sus palabras. Al amanecer, la fiebre cedió. Emilio abrió los ojos, encontrando a Mariana dormida en una silla junto a la cama, su mano aún sosteniendo un paño húmedo. Con una ternura que jamás habría creído posible en sí mismo, apartó un mechón de cabello del rostro de ella, despertándola con el contacto. «Estás vivo», murmuró Mariana, el alivio inundando su voz. «Gracias a ti». Sus miradas se encontraron cargadas de significados no pronunciados. Emilio tomó su mano, y esta vez ninguno de los dos fingió que el contacto era meramente profesional. Esa misma tarde, mientras Emilio descansaba, una mujer elegante de unos 30 años apareció en la puerta de la mansión, pidiendo hablar urgentemente con Mariana Yáñez. Teresa la habría rechazado, pero algo en su determinación y el hecho de que solicitara a Mariana por su nombre de soltera la hizo reconsiderar. «Isabel», exclamó Mariana al reconocer a su antigua compañera de universidad. «¿Cómo me encontraste, Isabel Ruiz, ahora una reconocida abogada especializada en derechos indígenas?» Abrazó a su amiga con genuina emoción. «Te busqué por 2 años en albergues y hospitales». Su voz se quebró ligeramente. Cuando apareció aquella nota periodística sobre la misteriosa esposa indígena del magnate Cantú,
supe que solo podías ser tú. Las mujeres se retiraron al jardín, donde Isabel reveló el verdadero motivo de su visita. Río Salud está solicitando patentes sobre compuestos derivados de plantas tzeltales. Su expresión se tornó grave. Los mismos que documentaste en tu investigación universitaria, Mariana. Un escalofrío recorrió a Mariana. ¿Cómo obtuvieron esa información? Tu profesor vendió todo a un laboratorio privado. Isabel extrajo un folder de su maletín. Y adivina quién está en la junta directiva de ese laboratorio. La fotografía mostraba a Alejandro Méndez estrechando manos con ejecutivos de Río Salud. Mariana sintió que las piezas encajaban con aterradora claridad. No es coincidencia que apareciera ofreciendo su laboratorio, murmuró. Quieren nuestras fórmulas. Peor aún, añadió Isabel. Están intentando patentar conocimiento tradicional sin reconocer su origen ni compensar a las comunidades. Si lo logran, tu propia gente tendría que pagar por usar plantas que han conocido por siglos. La indignación encendió el rostro de Mariana, mientras Teresa aparecía discretamente para informar que Emilio solicitaba verla con urgencia. Lo encontró en su despacho, sosteniendo una carta con el sello oficial de Industrias Cantú, reunión de emergencia del Consejo. Anunció, pasándole el documento. Mi hermano ha convocado a todos los accionistas para discutir mi comportamiento errático y decisiones personales cuestionables. Tu matrimonio conmigo, tradujo Mariana, y mi abandono de tratamientos médicos legítimos por curanderismo no regulado. La ironía en su voz apenas ocultaba la preocupación. Mariana le contó sobre la visita de Isabel y las patentes de Río Salud. El rostro de Emilio se endureció, reconociendo la magnitud de la conspiración que enfrentaban. No es solo mi familia, concluyó. Es todo un sistema intentando protegerse de lo que representamos. ¿Y qué representamos?, preguntó Mariana, su voz apenas audible. Emilio se aproximó tomando su rostro entre sus manos, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus palabras. La posibilidad de un México distinto, uno donde el conocimiento ancestral y la ciencia moderna coexistan, donde las diferencias de origen no determinen el valor de una persona. Sus labios encontraron los de ella en un beso que había estado formándose durante meses. Atravesando prejuicios, miedos y reticencias, cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral sin retorno. La reunión del consejo fue tan tensa como esperaban. En el elegante salón corporativo, Emilio enfrentó a 12 rostros impasibles y uno abiertamente hostil. Rodrigo, quien presentaba diapositivas detallando el declive de su hermano. Las acciones han caído un 5% desde que se casó con esta mujer. Su tono al referirse a Mariana destilaba desprecio. Sus ausencias son más frecuentes. Su compromiso con la empresa, cuestionable. Mercedes Garza, sentada a la cabeza de la mesa como matriarca indiscutible, observaba impávida. Emilio comprendió que la decisión ya estaba tomada antes de entrar al salón. Esta reunión no es sobre rendimiento empresarial, declaró Emilio irguiéndose. Es sobre control. Mi madre y mi hermano no pueden aceptar que haya encontrado un propósito más allá de perpetuar el apellido Cantú. «Ya un propósito», estalló Rodrigo. «Llamas propósito a abandonar tratamientos médicos legítimos por hierbas mágicas, a casarte con una indigente por algún tipo de culpa liberal. La empresa necesita estabilidad. Emilio, no tus crisis existenciales». Emilio recorrió la sala con la mirada, encontrando solo incomodidad y juicio. Estos habían sido sus pares, su círculo, las personas cuya aprobación tanto había valorado. Mi esposa, pronunció la palabra con orgullo deliberado, ha logrado más con su investigación que cualquiera en esta sala. Mientras ustedes acumulan riqueza, ella preserva conocimiento que podría beneficiar a millones. Y si no pueden ver el valor en eso, quizás es tiempo de reconsiderar mi papel en esta empresa. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Nadie esperaba que Emilio Cantú, cuya identidad siempre había estado inextricablemente ligada a Industrias Cantú, considerara siquiera separarse de ella. Mercedes fue la primera en romper el silencio, su voz fría como el acero. Si abandonas esta empresa, abandones tu herencia, todo. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire. No solo la fortuna, sino las conexiones, la protección, el estatus que había blindado a Emilio toda su vida. Salió de la reunión sin responder, sabiendo que acababa de iniciar una guerra que trascendía los activos empresariales.
En su automóvil, encontró a Mariana esperándolo, su rostro una máscara de determinación. Isabel descubrió algo más, dijo sin preámbulos. Río Salud ha programado una conferencia para anunciar un avance revolucionario en fertilidad masculina. En 3 semanas, Emilio entendió la implicación. Estaban acelerando sus planes para apropiarse del tratamiento antes de que ellos pudieran documentarlo adecuadamente. Tomando la mano de Mariana, sintió una certeza que nunca había experimentado en sus años dirigiendo la empresa familiar. «Ya no se trata de mi fertilidad», declaró. «Esto es sobre justicia, para tu comunidad, para el conocimiento que intentan robar». Afuera, la ciudad de Monterrey se extendía como un espejismo de cristal y concreto, mientras el desierto esperaba pacientemente en los márgenes, recordándoles que incluso las estructuras más imponentes pueden desmoronarse ante fuerzas antiguas y persistentes. La madrugada sorprendió a Mariana inclinada sobre el inodoro, su cuerpo sacudido por arcadas violentas. Era la 3ª mañana consecutiva, y ya no podía atribuirlo al estrés de las últimas semanas. Con manos temblorosas, extrajo del bolsillo de su bata el discreto test que Teresa había comprado secretamente el día anterior. 2 líneas, inequívocas, imposibles. El laboratorio improvisado permanecía en silencio cuando Emilio entró, encontrándola inmóvil frente al microscopio, una imagen congelada en el tiempo. «¿Otro análisis de mi esperma?», preguntó con ligereza, intentando aliviar la tensión que sentía irradiar de ella. Mariana levantó la mirada, sus ojos oscuros insondables. «No tiene sentido. Las muestras confirman mejoría, pero aún no hay recuperación completa de la espermatogénesis». Su voz sonaba distante, científica. «Estadísticamente sería prácticamente imposible». «¿De qué hablas?». Por toda respuesta, Mariana deslizó el test de embarazo hacia él. El mundo pareció detenerse. Emilio contempló las 2 líneas como si fueran un jeroglífico indescifrable de una civilización extinta. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Estamos...». Mariana asintió, incapaz de articular palabras. El tratamiento había funcionado más allá de cualquier expectativa científica, o quizás pensó fugazmente. Había algo más en las ceremonias que Juana había realizado en Chiapas, algo que trascendía su comprensión biológica. Emilio la envolvió en un abrazo feroz, protector, un gesto tan distinto al empresario calculador que había sido meses atrás. «Nadie puede saberlo», susurró Mariana contra su pecho. «No, todavía no es seguro, pero los secretos tienen vida propia en las grandes casas. Una prueba desechada, una empleada doméstica indiscreta, un mensaje interceptado». La noticia se filtró como agua entre los dedos. 3 días después, el titular ocupaba la primera plana de la sección de Sociedad. «Milagro médico. Heredero Cantú espera descendencia contra todo pronóstico». El teléfono de Emilio explotó con mensajes y llamadas. Alejandro fue el primero en aparecer en la mansión, su rostro una máscara de falsa alegría que no ocultaba la alarma en sus ojos. «¡Qué maravillosa noticia!», exclamó abrazando a Emilio con excesiva efusividad. «Debemos realizar exámenes inmediatamente para asegurar que todo está en orden. Mariana ya está en control con un médico de confianza», respondió Emilio secamente. «Insisto, como amigo y especialista». La sonrisa de Alejandro se tensó. «Un embarazo con tus antecedentes requiere monitoreo especial. Podemos hacer una ecografía ahora mismo en mi clínica». Los días siguientes fueron un torbellino de presiones convergentes. Río Salud aceleró su anuncio del revolucionario tratamiento para la fertilidad. Programándolo para la semana siguiente, el abogado de la familia Cantú presentó una solicitud para pruebas de paternidad prenatal, alegando motivos de sucesión patrimonial, y Alejandro intensificó su campaña para que Mariana fuera atendida exclusivamente en su clínica, citando complicaciones potenciales, con una insistencia que rayaba en la obsesión. Fue el doctor Jiménez, un médico independiente y antiguo profesor de Mariana, contactado por Isabel, quien les advirtió del peligro que se cernía sobre ellos. «Los análisis que me enviaste están manipulados», explicó durante una visita clandestina. «Alguien alteró los valores para simular una condición que justificaría hospitalización inmediata». «Alejandro», murmuró Emilio, la traición quemándole la garganta. El doctor Jiménez asintió gravemente. «Quieren a Mariana aislada.
bajo su control médico, y basándome en estos análisis falsificados, cualquier juez aprobaría una intervención de emergencia, incluso contra tu voluntad. Emilio, Mariana, sentada junto a la ventana, observaba la ciudad que nunca había considerado suya, pero que ahora contenía su futuro. No es solo por el embarazo, dijo con voz clara, es por la fórmula. Si logran acreditarse el tratamiento que desarrollamos, obtendrán ganancias millonarias. Teresa entró apresuradamente, su rostro pálido. El señor Rodrigo ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo para mañana, anunció, para votar la remoción definitiva del señor Emilio como presidente. Emilio intercambió una mirada con Mariana, la realización golpeándolos simultáneamente. Es una trampa, dijo ella. La reunión coincide con la cita que Alejandro lleva semanas intentando programar. Quieren separarnos, concluyó Emilio. Mientras yo defiendo mi posición en la empresa, planean hospitalizarte contra tu voluntad, Isabel, que había permanecido en silencio analizando documentos legales. Intervino. La simultaneidad no es coincidencia. Tienen todo calculado. Mientras tú estás atrapado en la reunión, un equipo médico llegará con una orden judicial basada en estos análisis falsificados. Legalmente, podrían mantenerla sedada por días argumentando riesgo para el feto, tiempo suficiente para extraer muestras, replicar el tratamiento, continuó el doctor Jiménez. O peor, la palabra que nadie pronunció flotó en la habitación como un espectro. Aborto, un accidente médico que eliminaría la evidencia viviente del éxito del tratamiento, permitiéndoles apropiarse de la investigación sin la complicación de un heredero Cantú legítimo. Mariana instintivamente colocó una mano protectora sobre su vientre apenas abultado. Este hijo, concebido contra toda probabilidad científica, representaba más que la continuidad de un apellido. Era la validación de conocimientos ancestrales que el mundo moderno había despreciado. «Tenemos que separarnos», declaró con la determinación que Emilio había aprendido a admirar. «Es la única forma de proteger al bebé y la investigación. No te dejaré sola», protestó Emilio. «No estaré sola». Mariana miró a Isabel y al doctor Jiménez. «Pero tú necesitas estar en esa reunión, enfrentarlos directamente, distraerlos». La habitación se sumió en un silencio tenso mientras elaboraban un plan. Teresa, cuya lealtad hacia la familia Cantú había sido redefinida en los últimos meses, ofreció contactar a una sobrina enfermera que trabajaba en la clínica de Alejandro. Isabel propuso documentos legales para contrarrestar cualquier orden judicial. El doctor Jiménez preparó un plan médico alternativo. Esa noche, mientras la mansión dormía, Emilio y Mariana permanecieron abrazados en el jardín, bajo las mismas estrellas que habían observado desde realidades completamente distintas antes de conocerse. «Pase lo que pase mañana», susurró él contra su cabello. «Recuerda que ya hemos logrado lo imposible». Mariana asintió, su mente científica calculando probabilidades, riesgos, alternativas, mientras su corazón, formado en la resistencia de generaciones de mujeres tzeltales, se preparaba para una batalla que trascendía fronteras culturales y sociales. En su despacho, Rodrigo Cantú ultimaba los detalles de la votación con Mercedes. Su madre, quien contemplaba el retrato de su difunto esposo con expresión indescifrable, «Mañana recuperaremos el control de lo que es nuestro», declaró Rodrigo. «Emilio entenderá eventualmente que esto es por su propio bien». Mercedes guardó silencio, una sombra de duda cruzando brevemente su rostro aristocrático. El imperio que habían construido, la sangre que habían protegido con tanto celo, ahora amenazados por una mujer indígena y el hijo imposible que llevaba en su vientre. Por un instante fugaz, se preguntó si su difunto esposo habría aprobado los métodos que estaban empleando contra su propio primogénito, pero el momento pasó, y la determinación regresó a sus ojos. Había demasiado en juego, el legado familiar, el apellido, el control. «Haz lo necesario», sentenció finalmente, sellando el destino de múltiples vidas, con 3 palabras implacables. La mañana amaneció engañosamente clara sobre Monterrey. Emilio ajustaba su corbata frente al espejo, vistiendo la armadura del empresario que había sido antes de conocer a Mariana. «Te ves exactamente como tu padre», comentó Teresa. «Hoy necesito ser un Cantú». Por última vez en la habitación contigua, Mariana guardaba documentos y muestras en un bolso discreto. Teresa irrumpió con urgencia.
Escuché a Rodrigo hablar con Alejandro. Planean interceptar a la señora cuando salga. Ya tienen la orden judicial. El plan original estaba comprometido. La reunión del consejo comenzaría en menos de una hora. Ve a la reunión, decidió Mariana. Enfréntate a ellos directamente. Manténlos ocupados. En la sala de juntas, Emilio enfrentó miradas hostiles, mientras Rodrigo presentaba diapositivas detallando el declive de su hermano. Esto se trata de control, declaró Emilio. No pueden aceptar que haya encontrado un propósito más allá de perpetuar el apellido Cantú. El teléfono de Rodrigo vibró. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Tengo que atender un asunto urgente. Los dejo para que voten. Emilio supo entonces el plan contra Mariana estaba en marcha. En la mansión, Alejandro apareció acompañado por paramédicos y un oficial judicial. Venimos a buscar a la señora Cantú. Tenemos una orden. La señora salió temprano, respondió Teresa imperturbable, mientras registraban la propiedad. Teresa rogaba que Mariana hubiera llegado a un lugar seguro. Rodrigo irrumpió furioso en la sala de juntas. «Se ha ido, tu esposa no está en la mansión. ¿Dónde la escondiste?» Algo en Emilio se quebró definitivamente. Sin pronunciar palabra, recogió sus documentos y caminó hacia la puerta. «Si sales, está terminado. El consejo votará tu destitución inmediata». «Ya estaba terminado antes de entrar», respondió serenamente. «Y ustedes acaban de liberarme». Mientras conducía, la llamada de Teresa lo alcanzó. «No está en la clínica. Señor, logró escapar. Dejó un mensaje. Donde las raíces son más profundas que los rascacielos». Emilio comprendió inmediatamente y giró hacia el aeropuerto, hacia Chiapas, mientras Monterrey se empequeñecía en su espejo retrovisor. Emilio sintió una extraña ligereza. Había sacrificado su imperio, su nombre, su posición, y no sentía pérdida alguna por primera vez. Sus elecciones no estaban dictadas por expectativas ajenas o por el peso de un apellido. Era simplemente un hombre buscando a la mujer que amaba y al hijo que juntos habían creado contra toda probabilidad. La niebla envolvía las montañas de Chiapas como un manto protector cuando Emilio llegó a la aldea Tzeltal. El camino había sido difícil, un vuelo comercial, un autobús destartalado y finalmente un ascenso a pie por senderos embarrados. Juana esperaba en el umbral de su casa. «Llegaste. Ella te espera dentro». No hubo necesidad de palabras. El abrazo que compartieron hablaba de miedos superados y distancias atravesadas. Isabel Ruiz apareció inesperadamente, empapada por la lluvia, pero con expresión triunfal, cargando documentos protegidos en un maletín. «Alejandro Méndez no es solo consultor de Río Salud», explicó. «Es socio principal, con una participación del 25%. Deslizó hacia ellos un informe de ADN y una fotografía. «El hijo de Clara, tu exesposa, es hijo biológico de Alejandro y Clara, concebido durante tu matrimonio». Emilio asimiló la magnitud de la traición mientras Mariana apretaba su mano. «Clara nunca quiso hijos», murmuró. «Siempre insistió en esperar. Hasta que descubrimos mi condición, Juana regresó con 3 ancianos del Consejo Tribal. Es hora de una verdad más antigua», anunció en Tzeltal, que Mariana tradujo. «Una que afecta al niño que crece en tu vientre. El hijo que esperas no es resultado del tratamiento que desarrollaron», explicó Juana. «Es consecuencia del ritual que realizamos durante tu visita, una ceremonia que no puede replicarse en laboratorio ni reducirse a compuestos químicos». «¿Estás diciendo que el embarazo es resultado de magia?», preguntó Isabel desconcertada. «Estoy diciendo que es resultado de conocimientos que su ciencia no ha documentado adecuadamente», respondió Juana con dignidad. «La línea entre lo que llaman milagro y ciencia es más delgada de lo que creen». Mariana rió suavemente, sorprendiendo a todos. La mejor protección contra el biopirateo resultó ser la propia naturaleza del conocimiento. No pueden robar lo que no comprenden en su totalidad. Isabel explicó su estrategia legal para exponer las manipulaciones de Alejandro y Río Salud. Los ancianos compartieron su visión para preservar conocimientos mientras resistían la explotación. Bajo las estrellas, Emilio y Mariana contemplaron el futuro incierto que los aguardaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él. «Comenzamos de nuevo», respondió ella con sencillez. «No como Cantú ni como Yáñez, sino como nosotros mismos, con raíces en ambos mundos y la libertad de crear algo nuevo». Mientras los cantos ancestrales se elevaban hacia el cielo nocturno,
Emilio comprendió que el verdadero legado no estaba en apellidos o fortunas, sino en la capacidad de trascender límites, de crear puentes donde otros veían solo abismos, y así, en las montañas de un México profundo y resistente, un hijo imposible era bendecido por tradiciones milenarias, mientras sus padres contemplaban un futuro que ninguno habría imaginado meses atrás. 5 años transformaron por completo sus vidas. El Centro de Investigación Etnobotánica de San Cristóbal fusionaba armoniosamente técnicas tradicionales con tecnología moderna. Laboratorios convivían con jardines medicinales organizados según taxonomías ancestrales. «Papá, mira lo que encontré». Miguel, de 4 años, corría por el patio central con un fósil entre sus manos. Emilio sonrió. Su hijo navegaba entre 2 mundos con fluidez natural. Hablaba tzeltal y español con igual soltura. Estudiaba matemáticas con aplicaciones digitales y aprendía herbolaria de su bisabuela. En el laboratorio, Mariana dirigía a jóvenes investigadores, una mezcla equilibrada de científicos universitarios y curanderos tradicionales. Había logrado lo imposible, un espacio donde ciencia occidental y sabiduría indígena dialogaban en igualdad. El camino no había sido fácil. Isabel había expuesto las manipulaciones de Alejandro y Río Salud, provocando un escándalo que sacudió el mundo farmacéutico. Emilio vendió su participación en Industrias Cantú para crear la Fundación Raíces. Con un principio inviolable, cualquier desarrollo debía beneficiar directamente a las comunidades originarias. El atardecer reunió a la comunidad para celebrar el Día de los Muertos. El altar principal honraba a Teresa, fallecida 3 meses atrás, inesperadamente completa al final, como ella misma había descrito su vida. ¿De verdad las flores ayudan a las almas a encontrar el camino?, preguntó Miguel, colocando cempasúchil junto a la fotografía de Teresa. Tu bisabuela dice que sí, respondió Emilio, y he aprendido que hay muchas formas de verdad en este mundo. Isabel, ahora dirigiendo una organización internacional de protección a conocimientos indígenas, se acercó. ¿Quién habría imaginado que el heredero Cantú terminaría defendiendo derechos indígenas? La vida tiene un humor peculiar, respondió Emilio, y una sabiduría que supera cualquier plan individual. El círculo ceremonial se formó alrededor del fuego. Mariana tomó la mano de Emilio mientras Miguel se instalaba entre ellos. «Tengo algo que decirte», susurró. «Estoy embarazada y esta vez no hubo ceremonias ni tratamientos, simplemente sucedió». El rostro de Emilio se iluminó con alegría pura. Sus manos encontraron el vientre de Mariana donde un nuevo milagro comenzaba. «La naturaleza tiene su propia sabiduría», comentó Juana. «A veces el cuerpo solo necesita recordar que es posible». Mientras la comunidad danzaba alrededor del fuego, Emilio contempló el camino recorrido, desde el árido desierto emocional de Monterrey hasta este jardín fértil de posibilidades. «Somos un puente», murmuró, «no solo entre culturas o conocimientos, sino entre lo que fue y lo que será». Y mientras la música ancestral se elevaba hacia las estrellas, un viento cálido recorrió la aldea, susurrando promesas de continuidad en una tierra donde el desierto y la selva, lo moderno y lo ancestral, finalmente encontraban un corazón compartido.